Cordial saludo, compañeros, mi nombre es Amy Rodríguez, soy estudiante de Psicología del grupo 62 del curso de Diagnósticos Psicosociales. Mis compañeras Vanegas, Gutiérrez, Buitrago y Páez, quienes son las integrantes del grupo. En este pequeño video vamos a abordar el tema de Aníbal Lecter, el origen del mal. Es un caso que se está manejando durante el inicio de dicho curso. Para dar inicio, es de tener en cuenta la identificación del paciente, pues este se llama Aníbal Lecter, nacido en 1993, con 20 años de edad. Su procedencia es de París, es soltero, es estudiante de medicina y su ocupación es embalsamador de cadáveres. Entrando en materia, vamos a hablar de la evaluación e identificación del problema. Mencionamos que Lecter estuvo expuesto gran parte de su vida a agresiones y problemas psíquicos, a ansiedades, expuesto a miedos, expuesto a deseos de venganza. Lecter ha tenido frustración, lo cual lo convierte en ambiente persecutorio, en ambientes amenazantes. Es una forma de defenderse de su realidad interna, de la que aún no supera la muerte de su hermana y menos la pérdida de toda su familia. Esto ha causado que desarrolle fantasías superiores a no superar estas pérdidas. Su realidad está totalmente distorsionada. Lecter en la Segunda Guerra Mundial tenía 8 años de edad. Era un niño sano, tanto físico como emocional, con una familia construida, totalmente felices, una familia unida. En su momento de enfrentar la guerra, estos huyeron juntos. Él sentía la protección de sus padres hasta el momento en que los pierde para siempre. De inmediato, Aníbal asume el papel de hermano mayor y protector de su hermana. Él siente fracaso, da las consecuencias de todo el terror que le tocó pasar, siendo tan inocente. Ver morir a sus padres, su madre murió en sus brazos, vio como su padre caía muerto a balazos, y ver cómo comían a su hermana Michal, el rechazo que sufrió de sus compañeros en el orfanato, la soledad. Todos estos acontecimientos le quedó grabado en su memoria, haciendo que nunca estos recuerdos negativos se olvidarán con el paso de los años. Sus ganas de venganza hicieron de Lecter un monstruo. Si hablamos de la definición de problema, mencionamos que Lecter no presenta signos de lesión, difusión cerebral, tiene un mayor coeficiente intelectual, emocionalmente inestable, es impulsivo, agresivo, violento, posee baja autoestima, hermético frente a su comportamiento y pues no tiene buenas relaciones interpersonales. El fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. Mencionaba anteriormente de las conductas y de las cuales hay que resaltar, siendo impulsivo, en su momento arriesgado, no medir las consecuencias y actúa sin sentimientos. Lecter tenía una personalidad cambiante, aparentaba estar bien, se mostraba cariñoso, atento, pero a la hora de atacar se transformaba en una persona fría. Siendo ese también obsesivo, su mente estaba programada, ajustada para atacar y asesinar. También siendo mutismo, en su contexto desarrolla una conducta con el propósito de evadir conversaciones que le recuerden el pasado.
Aníbal era un hombre frío, era un hombre distante, era un hombre vengativo, todo a causa de la dura guerra que vivió en su niñez y la pérdida de toda su familia. Entonces su situación afectiva no era muy buena, no tenía el amor de sus padres, ni menos el de su hermana. Lecter no tenía novia, ni esposa, ni ningún vínculo que le hiciera sentir querido. Más bien sentía vacío, solo y con mucho resentimiento por los soldados que le arrebataron la vida de su hermana. Sus vínculos emocionales también eran negativos. En sus emociones florecía la destrucción, sentimientos de maldad, sentimientos de crimen, ideas de venganza, de asesinatos, deseos de ver sangre y sufrimiento. Sin duda, no era un hombre con piedad ni amoroso. Sus procesos cognitivos estaban disfuncionados, tenía alineaciones y pesadillas por la sujeción y los recuerdos dañinos en su mente. Su memoria contenía la cara de su hermanita, los gritos de ella y la impotencia de no poder hacer nada para ayudarla. Recordaba con facilidad la muerte de sus padres. Su vida pasó en solo recuerdos destructivos y esperanzas de vengar la atrocidad que le tocó vivir. Su conducta siempre se desarrolló como agresiva, descontrolada. Sus asesinatos le daban satisfacción. Era un psicópata en medio de la humanidad con una capacidad indudable de hacer daño sin sentir remordimiento. Si nos referimos al DSM-5, se puede concluir que este señor Lecter presenta un comportamiento antisocial. Entre los factores ya si hablamos de factores de mantenimiento, las ideas constantes de venganza y de encontrar a los asesinos de su hermana siempre estaban presentes en el largo de su vida. Aníbal nunca exteriorizó sus ideas. Este trastorno no pudo ser tratado o identificado a tiempo para así poder evitar sus crímenes. En el caso de Aníbal hay un elemento cercano al que es la pulsera que mira en la hija de uno de sus agresores. De igual forma, el arma punzante con la que hace daño, que le repite en su cabeza a toda hora el sed de venganza y sus ideas de controlar por sí mismo la justicia a cada uno de los integrantes de sus familias. Esto hace que Aníbal el comportamiento disfuncional permanezca. Se siente seguro a la hora de atacar, siente coraje a causa de la pérdida de sus seres queridos, no le teme el futuro. Aníbal prefiere estar solo y no tener obstáculos, y siempre persiste sus deseos desenfrenados de venganza. Tiene ansiedad, los recuerdos e ideas persecutorias por hacer justicia, y reitero, su mayor satisfacción es sentir el placer de ejecutar un crimen. Dentro de los factores protectores, este contaba con el apoyo de Lady, su tía política, además de ser el único familiar que tiene el joven. Es la única que lo escucha y por ende que entiende toda la manifestación de emociones frente a la vida de él. De igual manera siente afinidad de ciertas circunstancias hasta lograr un vínculo no solo de afectividad, sino de complicidad. Su inteligencia, su sagacidad, su habilidad para crear estrategias y a salir librado de sus fechorías, la alianza con una mujer incondicional, contar con recursos económicos. Vamos a hablar seguidamente de la hipótesis. Lecter, a su edad de 8 años, padeció trastornos de estrés postraumático al evidenciar los acontecimientos, el ver morir a sus padres, luego ser privado de su libertad, experimentando amenazas físicas para él y su hermana. Lecter padece como consecuencia de las múltiples experiencias traumáticas que tuvo que enfrentar en su niñez y adolescencia. Lecter padece un trastorno de personalidad que, de acuerdo a la clasificación realizada por el DSM-5, pertenece al grupo B, es decir, antisocial.
siendo esta una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otro. A menudo este comportamiento es delictivo. También basándonos y teniendo en cuenta el DSM-5, el trastorno antisocial de la personalidad no se puede diagnosticar en personas menores de 18 años de edad. Es posible establecer el perfil de un asesino serial a través del estudio de casos comparados, teniendo en cuenta los antecedentes históricos, perfiles psicológicos y sociológicos del individuo. Si hablamos en hipótesis de un posible diagnóstico, pues diría que Lecter pasó por una situación de mucho dolor y sufrimiento, la muerte de su familia, de manera tan injusta como la vida le arrebató lo que más amaba en el mundo, fueron detonantes para que este niño indefenso se creciera convirtiéndose en un psicópata asesino sin pudor. Los malos tratos de la vida lo dañaron como ser humano, y teniendo en cuenta el punto de vista de Freud, el super-yo no fue desarrollado por la ausencia de sus padres para recibir los valores y la moral correspondiente y enfrentar un buen comportamiento en una sociedad, pues por eso Lecter actúa como bestia. No tiene moral alguna, pero en parte no es culpa, pues la carencia de sus padres y el respeto que le fue negado en su niñez. Continuamente Lecter tenía pesadillas y sufría alucinaciones por el trauma implantado en su vida y se apropió de ella, haciendo que cometiera los crímenes más terribles. Siempre estaba distante, su único apoyo fue Lady, su tía política, como lo mencionaba anteriormente. Al evidenciar ella que él estaba enfermo y no cambiaba su manera de pensar y de actuar, decidió dejarlo solo porque le dolía ver el sanguinario que era Lecter. Técnicamente presenta una distorsión en su comportamiento y se evidencia con los 3 o más criterios necesarios para establecer el diagnóstico del trastorno antisocial, dentro de los cuales se encuentran el fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, impulsividad, irritación, agresión, resentimiento, odio, deseos de venganza y sin deseos de sentir, indicada por pelea física, repetidas o agresiones, y finalmente la falta de remordimiento, como lo indican las indiferencias a la justificación del haber ganado. Si nos referimos a las alternativas de solución, para que Lecter no vuelva a reincidir en sus asesinatos, se sugieren programas de psicoterapia dirigidos a la modificación de conductas y a la educación e intervención de conductas sociales. Se sugiere resolución de problemas, autocontrol y control de la ira, aprendizaje de habilidades sociales, a través de la aplicación de terapias de procedimiento cognitivo, reducir el impacto emocional generado por los recuerdos y los traumas que estos estímulos desencadenaron en el señor Lecter. Si nos referimos a otras alternativas, aparte de las que se ven en pantalla, también está la escala para la evaluación del trastorno antisocial de la personalidad, que esta consta de 47 ítems y su contenido se ajusta a los criterios diagnósticos del DSM-3. Este instrumento es el apropiado para aplicar en este caso, pues lo que se pretende es analizar 3 factores importantes que contiene la escala: la conducta agresiva, la desestructuración social y la desestructuración escolar. Otra alternativa sería el cuestionario de conducta antisocial. Este cuestionario evalúa el nivel de conducta, consta de 82 ítems, mide, entre otros puntos, la frecuencia de conductas de vandalismo, agresión, violación de normas. Dicho cuestionario podría ser fundamental en la entrevista que se realiza al paciente. Otra alternativa sería las evaluaciones de funciones ejecutivas.
teniendo en cuenta las entrevistas en habilidades para la vida, que el objetivo de estas entrevistas es medir 5 escalas, lo cual mostrará de alguna forma de cómo se encuentra el sujeto en su entorno social y personal, compuesta por 5 subescalas que miden autocuidado personal, el comportamiento social interpersonal, la comunicación de contacto social, el comportamiento social no personal y la capacidad para llevar a cabo una vida normal. También sería ideal tener en cuenta, o como alternativa de solución, el test de clasificación de cartas de Wisconsin. El objetivo de este test es un instrumento para la medida de la función ejecutiva, evalúa el razonamiento abstracto y la habilidad para cambiar las estrategias cognitivas como respuestas a eventualidades modificaciones ambientales. El contenido de este test, reitero, mide las funciones ejecutivas, indagaciones organizadas y utilización de ambiente para cambiar estrategias de trabajo. Es una estimación general del deterioro cognitivo y la información que se recoge como respuestas perseverativas. Las respuestas de nivel conceptual, un porcentaje de ambas, el número de categorías completadas y los fallos para obtener la actitud. Y para finalizar las alternativas y las soluciones, ya hablamos del análisis de las pruebas aplicadas, analizando el resultado de los instrumentos aplicados anteriormente en Lecter y según el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, sobre las características de las conductas, cogniciones, emociones fisiológicas, se concluye que tiene un trauma relacionado con trastornos de personalidad, como un trastorno antisocial de la personalidad, el cual no le permite tener una vida social, cerrándose totalmente en la comunicación con otras personas, por lo que al no interactuar con nadie lo hace caer en ansiedad y depresión. Se percibe en el paciente confusión emocional, alteración de la realidad, se encuentra incoherente y visiblemente perturbado. Se evidencia que Aníbal adquiere un patrón de experiencia interna, lo que le lleva a un comportamiento que se aleje de las expectativas de la cultura y se manifiesta en áreas como cognición, afectividad y actividad interpersonal, junto con control de sus impulsos. Este es un patrón estable que tiene inicio en la adolescencia o en la edad adulta, y en este caso Aníbal lo manifiesta en varias áreas de la vida. A nuestro parecer, Aníbal presenta los 3 criterios para diagnosticar un trastorno antisocial, ya que en él encontramos el fracaso para adaptarse a las normas sociales. A manera de conclusión, la importancia de la toma de decisiones comparativas entre el paciente y el médico. Esto permite que entre diferentes alternativas clínicas se tome conjuntamente la mejor decisión. Mediante psicoterapias alcanzar el autocontrol y la consecuencia de respetar y valorar la integridad de los demás. También entender la importancia de la evaluación psicológica, pues permite estudiar los comportamientos de las personas mediante la aplicación de técnicas e instrumentos que el profesional a cargo debe aplicar. Para el análisis de los resultados, para llegar a un diagnóstico con validez y confiabilidad, dándose así la necesidad de estrategias con el paciente, es decir, una aplicación de un tratamiento en pro de mejora de la estabilidad y la calidad de vida del paciente tratado. Y aparte, otra conclusión, después del diligenciamiento del informe psicológico, después de haber estudiado este caso de Aníbal Lecter, se logra determinar que este paciente tiene problemas en los trastornos de personalidad antisocial. Debe ser un problema de mucho tiempo atrás, pues sus síntomas están avanzados y ya la consulta psicológica no basta para mejorar su comportamiento y actitudes.
No siendo más, ya me refiero a algunas recomendaciones para tener en cuenta, en este caso, reducir el impacto emocional generado por el recuerdo y asociaciones de estímulo, condicionando trauma a través de la aplicación de la terapia de procesamiento cognitivo, buscando una propia adaptación del paciente en el acontecimiento traumático. Las terapias a realizar pues, consta de 3 etapas: educación, adquisición de habilidades y aplicación. Sería todo por hoy referente al tema del caso de Lecter. Muchas gracias a ustedes por la respectiva atención. Nos veremos en un próximo video.